Ya. Muy buenas tardes, amada hermana Sonia, amada hermana Paulita. Dios les bendiga. Estamos felices y contentos una vez más de poder estar reunidos, ¿no es cierto? Para ver las preguntas del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Esto está siendo grabado, así que después los hermanos que no puedan participar por X motivo, ¿no es cierto? Pueden ahí verlo en el canal de YouTube, ¿no es cierto? Los tiempos del fin que administra nuestra hermana Barbarita, hija de la hermana Gisela. Bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que todo lo que conversemos y los hermanos que se vayan añadiendo al estudio bíblico, ¿no es cierto? Todo sea de bendición. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. Bendecimos, Señor, tu santísimo nombre, Padre amado, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has regalado un lindo día de vida. Tu amor, tu gracia y tu misericordia nos han bendecido y has estado con nosotros, Señor. Gracias por limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Gracias por bendecir nuestro hogar, nuestra familia, Señor, a pesar de los problemas y dificultades que estamos pasando. Tu mano de amor y misericordia, Señor, nos sostienen día a día. Gracias por guardarnos, cuidarnos de toda enfermedad, de todo peligro, de todo virus, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por tu protección divina. Ahora te pido, Señor, que nos bendiga grandemente, junto a mi amada hermana Paolita, mi amada hermana Sonia y todos los hermanos y hermanas, Señor, que después se van a agregar. Muchas gracias. Que se haga siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre, y que tu Espíritu Santo, Señor, el bendito Consolador, nuestro Maestro, nuestro Ayudador, abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu palabra bendita. Muchas gracias por todo, Rey del Cielo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. 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 Muy bien. Amén. Hermana Paulita, usted estuvo el día viernes, ¿cierto? Me parece que sí. Hermana Paola. No, sé que no iba a poder estar. Ya. El viernes no estuve. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que la hermana Paulita ahí pueda sacarse un 7 también. A ver, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, corresponde a la segunda pausa o segundo paréntesis que se da, ¿no es cierto?, en el sentido de que Dios es tan bueno que en medio del periodo más malo de toda la humanidad que se va a vivir, que Jesucristo lo llamó la gran tribulación, Dios es tan bueno, es tan misericordioso que no pega el chancacazo sin antes avisar, ¿ya? No pega el golpe sin antes de avisar, por así decir. Entonces aquí en esta parte, ¿no es cierto?, vimos que los primeros 7 sellos son la primera serie de juicios, luego vienen, ¿no es cierto?, las 7 trompetas, pero en esa, entre los 7 sellos y los 7 trompetas hay unos paréntesis, unas pausas. ¿Por qué? Porque el Señor espera que el hombre se arrepienta y se vuelva en arrepentimiento. El problema es que en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en ningún momento los hombres malos se van a arrepentir, sobre todo los que adoran al dragón, los que adoran a la bestia, al anticristo, etc. Entonces aquí nos encontramos entre la sexta y la séptima trompeta hay una pausa. Y esa pausa comienza en el capítulo 10, que ya lo vimos el antepasado, y el capítulo 11, ¿no es cierto?, que ya lo vimos el viernes pasado. Entonces el capítulo 11 trata de los dos testigos, lleva como subtítulo ahí, o un título, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 11 se nos habla de un templo que está aquí en la tierra, ¿ya? Un templo que está aquí en la tierra, que el Señor le dice a Juan que tome una caña de medir y lo mida, ¿ya? El patio de afuera, es decir, el atrio, que lo deje afuera porque simplemente, ¿no es cierto?, fue entregado a los gentiles, a los no judíos. Entonces hablamos también aquí, ¿no es cierto?, que Israel ha tenido 2 templos. El primero, ¿no es cierto?, que fue fundado por Salomón, lo destruyó Nabucodonosor, del imperio babilónico. El segundo, ¿no es cierto?, que lo restauró Esdras, Nehemías, Zorobabel, que lo hermoseó Herodes, ahí donde entró Jesucristo, en ese templo, se fue destruido por el año 70 por los romanos. Y, ¿no es cierto?, que un tercer templo que lo va a construir, ¿no es cierto?, la nación de Israel una vez que la iglesia sea arrebatada. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿no es cierto?, el anticristo ya va a lograr un pacto de paz por 7 años entre Israel, los árabes, las Naciones Unidas, etcétera, y una de esas cláusulas va a ser que Israel se le va a permitir construir su templo.
En este momento ahí está la cúpula de la roca, la mezquita de Omar, que siempre que se muestra Israel, se muestra la mezquita de Omar ahí, ¿ya? Bueno, algunos dicen que va a haber un terremoto, otros dicen que va a caer un misil, que va a haber una bomba, no sé qué les era, ya, pero algo va a pasar que esa mezquita va a desaparecer. Y otros dicen que no, que el pueblo de Israel va a construir el templo al lado. Puede ser, como no puede ser, como son cosas futuras, ya, el hecho es que Israel va a tener un tercer templo. Y en ese tercer templo se va a asentar el anticristo. Ahí cuando vimos el capítulo 13, perdón, cuando veamos, eso en Radio Aliento ya lo vimos, el capítulo 13, pero aquí nosotros recién vamos en el 11. Cuando veamos el capítulo 13, ¿no es cierto?, vamos a ver el anticristo de tres puntos de vista. El anticristo desde el punto de vista histórico, como lo ve Daniel, Ezequiel, etcétera. El anticristo del punto de vista espiritual, como lo ve Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y ahí, ¿no es cierto?, Pablo dice, el hombre de pecado se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Y por último se ve el anticristo desde el punto de vista como gobernante. Eso cuando lo veamos el capítulo 13. ¿Ya? Entonces, en ese templo que se va a volver a construir es que lo mandaron a medir a Juan. Luego, ¿no es cierto?, aparecen dos testigos, que algunos creen que son Moisés y Elías, ¿ya? Tienen poder para cerrar el cielo, que no haya lluvia, como Elías, o para convertir el agua en sangre, como Moisés. Por eso la gran mayoría de los teólogos coinciden que es Moisés y Elías. En la bestia que sube al abismo, la primera vez que se nombra aquí, ¿no es cierto?, la bestia al anticristo, haciendo referencia al anticristo, en el capítulo 11, en el versículo 7, ¿no es cierto? Eh, ahí se muestra que la bestia, el anticristo que sube del abismo, ya va a hacer guerra contra ellos y los va a matar. Pero una vez que hayan cumplido su ministerio, su trabajo, por así decirlo, que son los primeros 3 años y medio de la semana 70 del profeta Daniel, que como es una semana trae 7 días, un día por año son 7 años. Entonces, a la mitad, es decir, a los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio son para los dos testigos y para los 144.000 hebreos, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, de las 12 tribus de Israel, que van a salir a predicar a todo el mundo. Y, ¿no es cierto?, el anticristo, ¿no es cierto?, una vez que surja como haciéndose pasar por Dios, como Dios, etcétera, creyéndose Dios, los va a matar, los va a eliminar. Y estos dos profetas, ¿no es cierto?, van a salir en las noticias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, van a estar ahí en la plaza grande de Jerusalén, ¿no es cierto?, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, por todo lo de la inmundicia, la pudrición que hay en Israel, por toda la basura. Así se le llama, ¿no es cierto?, en sentido espiritual a la capital de Israel, que es Jerusalén, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, una vez que a los 3 días y medio, ¿no es cierto?, entra el espíritu de vida, ya, estos hombres, y escuchan una voz del cielo que dice, sube acá, suben, ya, en una nube, sus enemigos los ven y dan gloria a Dios, pero dice, dan gloria a Dios, no que se arrepientan, porque cualquiera puede dar la gloria a Dios. Es la única parte del libro de Apocalipsis que los hombres dan gloria a Dios, pero no que se arrepientan, ¿ya? No se arrepienten, sino que dan la gloria a Dios, que dicen, ya, gloria a Dios, oh, resucitaron, bla, 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 una cosa así, ya. Y luego, ¿no es cierto?, cuando se toca la séptima trompeta, ya, hay una declaración de que los reinos de Dios han venido a ser los reinos del mundo, perdón, acá en la tierra, han venido a ser del Señor, de Dios el Padre, de Jesucristo, y Él va a reinar. Una proclamación, no, porque eso todavía falta un poco de tiempo para que se produzca la segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra. Ya, hermana Paulita, ¿alguna pregunta? No, no, estoy ahí Ya, anotando. bueno, ya. Gracias. Y entonces comenzamos las preguntas. A ver, pregunta número uno. Pregunta número uno. A ver, ¿qué dice la pregunta número uno? Dice, hermana Paulita, hermana Sonia, estamos los tres, ¿no? Dice, el templo que tiene que medir Juan está en el tercer cielo. El templo que tiene que medir Juan está en el tercer cielo. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. Hermana Sonia. Hermana Sonia. Hello. Hermana Sonia, ¿está por ahí?
Fue a prepararse un cafecito, parece. A ver. Hermana Sonia, ¿me escucha? Aló, hermana Sonia. ¿Qué le habrá pasado a la hermana Sonia? ¿O ocurrió el arrebatamiento, hermana Paulita, y nos quedamos? Chuta. Bueno, ahí debe estar preparándose un café a lo mejor. O a lo mejor fue al baño, bueno. Ya, a ver, hermana Paulita, ¿por qué dice usted que es falso? Porque el templo que Dios le dijo que midiera, si no me equivoco, es el tercer templo que Israel construiría, porque ahí es donde tiene que sentarse, se sentaría el anticristo. Muy bien, excelente. Ve, captó bien el resumen que le hice. Muy bien. Correcto, correcto. Imposible que sea, ¿no es cierto?, el templo de arriba del cielo, porque dice, ¿no es cierto?, el atrio ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. El atrio, el patio. No puede ser imposible, ¿no es cierto?, que sea el templo celestial, donde en este momento el trono de Dios arriba está, ¿no es cierto?, donde está el trono de Dios, porque imposible que arriba entre el pecado, no, se refiere al templo que está acá abajo en Jerusalén, acá en la tierra. Muy bien. Muy bien, hermana Paulita. A ver, ¿habrá llegado la hermana Sonia por ahí? Sonia. Bueno, la hermana Sonia ahí que conteste la pregunta número 1. Ya. Pregunta número 2. Pregunta número 2, hermana Paulita, mientras llega ahí la hermana Sonia. Dice, el primer templo fue construido y destruido por los romanos. El primer templo fue construido por David y destruido por los romanos. ¿Verdadero o falso? Hermana Sonia, la estamos esperando. Falso. Ya, ¿por qué falso? Hermana Eh, el, Paulita. primer el primer templo fue construido por Salomón. David no podía, porque sus manos estaban muy manchadas de sangre, le dijo el Señor. Y ese privilegio se lo daba Salomón a su hijo, por tantas Muy guerras que bien, David tuvo. ya. Sí. ¿Y quién lo destruyó? Eh, lo destruyó cuando hicieron la invasión, el rey Nabucodonosor. Muy bien, muy bien. Ahí Sí, llegó la hermana Sonia, Babilonia. hermana Sonia. Sí, es que me estaba llamando la pastora. Me llamó ella, entonces pues, tuve que contestarle. Mire, pensamos que ya había ocurrido el rapto y nos quedamos con la hermana Paolita. No, oh, no, Y yo dijimos, decía, a lo mejor se fue a preparar un cafecito, o bien que fue al baño, no sé. Pues bueno, a ver, no, Sonia, no, me llamó mi pastora María, así que tuve que contestarle. no hay problema, no hay problema. A ver, Ya, hermana Sonia, hermana Paulita respondió bien la ¿no? pregunta número 1. La número uno, Pregunta que dice, el templo sí, número 1. que medir El, Juan, tem- el templo que tiene que medir Juan está en el tercer cielo. ¿Verdadero o falso, hermana Sonia? eh, Se llegó Lolita con Mario, Goldita también. A falso, ver, pregunta número 1. El templo que tiene que medir Juan está en el tercer cielo. ¿Verdadero o falso? falso, ¿Ya? ¿Hermana Sonia? falso igual, Manuel Budí. ¿Ya? Lolita, esto lo vimos el día viernes. Ay, sí. Hola, bendiciones. Lolita, bendiciones. Ya, el templo que tiene que medir Juan está en el tercer cielo. ¿Verdadero o falso? Hermana Sonia dijo falso, Uldita dijo falso.
¿Qué dices tú, Lolita? Mario, ¿verdadero o falso? ¿El libro de qué dijiste? No, el templo que tiene que medir Juan está en el tercer cielo, ¿verdadero o falso? Se lo vimos el día bien. Falso. Ya, muy bien, falso. ¿Por qué? Porque no se refiere al templo de Dios arriba en el cielo, se refiere al templo, ¿no es cierto?, que va a ser construido por la nación de Israel en tiempo de la gran tribulación. ¿Ya? Correcto. Ese sería el tercer templo que van a construir los judíos. Pregunta número 2. Dice, el primer templo fue construido por David y destruido por los romanos. Pregunta número 2. El primer templo fue construido por David y destruido por los romanos. ¿Verdadero o falso? Hermana Sonia, Uldita, Lolita, Mario, porque la hermana Paulita ya respondió muy bien. Verdadero, hermana No. Rudy. A ver, pues. Que David no construyó templo, fue Salomón. Ah, ¿verdad que no? Sí. Porque fue Salomón. Sí, Salomón Ya. construyó un templo. Ya. No, Y David no. no. Ah, sí, es falso. Porque fue el hijo de Salomón. Fue Ya, Salomón. Salomón. ¿Y por quién fue destruido? Por los Uno de- romanos, ¿Por los No. romanos? ¿no? No. ¿No? Porque, eso, sí, yo te leí. Bien, No. No. David. Fue destruido por... Por los egipcios. No. Por los israelitas. No, pues Israel, ¿cómo va a destruir su propio templo? Pero A ver, si hermana Paulita, ayúdenles. Miren, hermana Paola, no estuvo en el Claro. estudio. Amén. Déjalo, Rey Nabucodonosor por Babilonia. Ya, Nabucodonosor destruyó el primer templo que construyó Salomón. Iba a decir, pero Ya, Lo voy a pregunta número 3. Pregunta número 3. El segundo templo judío fue reconstruido por Nehemías, Esdras, Zorobabel y hermoseado por Herodes el Grande. El segundo templo judío fue reconstruido por Nehemías, Esdras, Zorobabel y hermoseado por Herodes el Grande. ¿Verdadero o falso? Fue reconstruido. reconstruido. Sí. ¿Verdadero o falso? Falso. No, Lolita. A Pero ver, Goldita, ¿te acuerdas del estudio del día viernes? Ana Sonia. Mano Rudy, estoy tan desconcentrada. Yo porque sé. no- que yo tengo mala Yo sé que memoria. fue reconstruido por Pero si no Nehemías, fue- Esdras, Zorobabel. Ya, Pero si no es enunciado ahí no estuve, ahí no estoy verdadero. segura. Pero lo demás es verdadero. Ya, hermana Paulita, ese es verdadero. A ver, hermana El Sonia. segundo templo judío fue reconstruido por Nehemías, Zorobabel y por Herodes. Nehemías, Verdadero. Ah, verdadero. Goldita. verdadero. Ya, Lolita y Mario, ¿verdadero o falso? Verdadero, que nosotros llegamos ese día llegamos casi a la última, Ya, a la A ver. última clase. Pues. el primer templo, ¿no es cierto?, que estuvo en el corazón de David construir, el Señor le dijo que no, porque No. él había derramado mucha sangre humana, había matado, le había cortado el cuello a muchos ahí en mucha tierra. Ya. Le dijo que Salomón, ¿no es cierto?, su hijo le iba a construir ese templo lo construyó Salomón, pero Salomón. fue destruido por Nabucodonosor cuando invadió Israel en el año 480, por ahí más o menos, 560, por ahí, antes de Cristo. Entonces, después de la deportación a Babilonia, deportación cuando fueron llevados al exilio, cuando fueron llevados, tomados prisioneros, ¿ya? Fueron llevados a Babilonia, ¿no es cierto?
cuando volvieron después de 70 años, el segundo templo lo reconstruyó, ¿ya? Esdras, Nehemías y Zorobabel. Ya, Esdras y Nehemías son unos libros, ¿no es cierto?, que están antes de los Salmos, antes de Job, que casi nunca se leen. Las hojitas de la Biblia ahí están pegaditas, están nuevecitas. Ya. Entonces fue reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Ese templo, ¿no es cierto?, obviamente no quedó tan hermoseado como el de Salomón. Entonces, Herodes el Grande, en tiempo un poco antes de Jesucristo, ¿no es cierto?, lo hermoseó, lo repotenció, lo dejó lindísimo. Y en ese templo fue que entró Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Verdadera. El templo de Ya. Salomón no existe, hermano. ¿Cómo? El templo de Salomón ya no existe. No, pues sí, ese templo, ¿no es cierto?, el segundo templo que fue reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel y hermoseado por Herodes, lo destruyeron los romanos en el año 70. Ya. Sí, pues por eso eso te decía yo, los romanos, sabía que los romanos lo habían destruido. Ya. Pregunta número 4. Los babilonios destruyeron el segundo templo. Los babilonios destruyeron el segundo templo, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué? Falso. Falso, porque fueron los romanos, parece. Pero los acabo romanos de están diciendo, le acaba de decir. acabo de decir. Esa vuelta estudió, ¿no? Ya, hermana Paulita, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, los babilonios no destruyeron el segundo templo. ¿Quiénes lo destruyeron? Los romanos. Ya, hermana Sonia, ¿qué opina Amén. usted? Sí, los romanos. Ya, pero ¿es verdadero o falso? Y yo le dije ya, pues, hermano Rudy, ¿Qué me dijo? que era falso. Espera que como yo veo ya. la pregunta, los babilonios, Ya. no, pues fueron los romanos, entonces falso. Ya, Goldita, Es que ¿verdadero o falso? estoy tomando apunte y no me puedo concentrar. Falso, falso. Ya, Goldita y Mario, falso, ¿cierto? Falso. Falso, porque el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ya, entonces, todo esto, hermanos queridos, que lo hacemos así riéndonos un poquito, qué sé yo, les sirve, ¿no es cierto?, para que sepan que han habido dos templos. El primero, ¿no es cierto?, construido por Salomón, ya fue destruido por los babilonios, Nabucodonosor. El segundo fue reconstruido por Esdras, Nehemías, Zorobabel, y ese templo fue, ¿no es cierto?, repotenciado por Herodes, ¿no es cierto?, ahí entró Jesucristo, y ese templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Y va a haber un tercer templo, porque aquí a Juan, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo eso con Juan? Porque a Juan se le mandó a medir un templo, pero si en este momento no hay templo, es porque a Israel se le va a permitir levantar, elegir, ¿no es cierto?, su tercer templo para que vuelvan a hacer su sacrificio, igual que en el Antiguo Testamento. Ya, ¿estamos todos ubicados? Ahora sí. Sí, ahora Ya. sí. Ahora sí, pregunta número 5. Pregunta número 5. Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, los gentiles, es decir, los no judíos, pisotearán a Jerusalén 3 años y medio. Según Apocalipsis 11:2, los gentiles pisotearán a Jerusalén 3 años y medio. ¿Verdadero o falso? Tiene que leer el versículo 2. Ahí está la respuesta. Verdadero. Los gentiles van a Capítulo 2. oprimir a los del pueblo de Dios, a los judíos. Verdadero, hermano Rudy. Ah, Verdadero. Gordita, Mario. Verdadero. Ya. Verdadero. Verdadero. Si leen, no se olviden. Miren, yo tengo mi Biblia abierta. ¿Ya? Para que no crean que yo no necesito la Biblia. Sí, pues la necesito, aquí la tengo al lado, ¿eh? Dice el versículo 2.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. ¿Ve? Verdadero. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, o tiempo, un año, tiempos, 2 años, 2 más 1, 3, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ya, muy bien, verdadero. Facilito, ¿ves? Verdadero. Pregunta número 6. Los 2 testigos profetizarán durante los últimos 3 años y medio. Pregunta número 6. Los 2 testigos profetizarán durante los últimos 3 años y medio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Hermana Paulita, hermana Sonia. Y se daré Amén. Verdadero. 2 ¿Me está testigos preguntando o me está afirmando? por 1270 días vestidos de silicio. Entonces, si van a predicar, Sí, ¿verdadero? sí, 3 años y medio más o menos, pero que estaba en duda si era la segunda parte, al final. Pero verdadero. Verdadero. Por 1270 días vestidos de silicio. Mira, ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la puede decir para anotarla? Porque estoy anotando y me queda atrás, por favor. pregunta número 6 dice, los 2 testigos profetizarán durante los últimos 3 años y medio. Ya. ¿Verdadero o falso? Le doy la opción de reconsiderar su respuesta. Aquí dice 270 días. Profetizan por 270 días vestidos de silicio. Falso. ¿Es falso entonces? No es verdadero. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen La pregunta era. por 1270 días vestidos de silicio. La pregunta era. Los 2 testigos, pregunta número 6, los 2 testigos profetizarán durante los últimos 3 años y medio. La clave está en los últimos 3 años y medio. ¿Verdadero o falso? Falsa. Ya, ¿por Ahí qué está mi falso? duda. Porque es falsa, porque dice que van a profetizar 2270 días. No, pues 1260 días, ya lo dije, son igual que 42 meses, 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, como aparece en el libro de Daniel. Eso está bien, ¿Ya? pero no se olviden que la semana profética de Daniel son 7 años, son 7 years, 7. La mitad de 7 son 3 y medio, 3 años y medio. Ya. Entonces, la pregunta es, los primeros, estos dos Testigo. van a profetizar la primera mitad de la semana, es decir, primeros 3 años y medio, o los segundos 3 años y medio. La pregunta dice, los 2 testigos profetizarán durante los últimos 3 años y medio, ¿verdadero o falso? Falso. Ya, ¿por qué? Porque aquí mismo la misma respuesta, porque dice que van a profetizar por 1270 días. 260, no 70, Lolita. Ya, por 60 días. Pero está bien, pero es la primera mitad de la gran tribulación o la segunda mitad. Aquí la pregunta es que los 2 testigos van a profetizar durante la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Verdadero o falso? Es falso porque va a ser los primeros 3 años y medio. Muy bien, hermanas. Falso. Falso, pues. Falso. Es por- Por eso te decía que era El falso. segundo ahí pasó, es por eso, por lo que dice en el versículo 14, porque ahí estaba mi duda, como yo no estuve la semana pasada,
Pero en Ya. el versículo 14 dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay. ¿Por eso No, o no? no, ¿En hermanita qué parte querida, de la no. Biblia dice? Ya no. Lo que pasa, ¿no es cierto? Lo vuelvo a explicar de nuevo, tranquilamente, sin apurar. La gran tribulación, según la línea teológica que yo le estoy compartiendo, que se maneja gran parte del pueblo cristiano evangélico, cree que son 7 años. ¿Por qué? Por una semana profética, la profecía de las 70 semanas, eso está en Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27, eso está en los videos, los tiempos del fin, para que nuestra amada hermana También Paulita y la hermana Sonia son 7 puedan años. verlo después, ya sin ningún problema. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Ahí dijimos que de un total de 70 semanas que Dios estableció para el pueblo de Israel, se quemaron, se gastaron, se cumplieron solamente 69 semanas. Y Dios ahí detuvo el tiempo cuando envió a Jesucristo. Y desde el Señor Jesucristo, desde la cruz del Calvario, cuando el Señor murió, resucitó, fue recibido en gloria arriba por el Padre, después en Pentecostés vino el Espíritu Santo, hasta el día de hoy estamos en el paréntesis del tiempo de la gracia, donde Dios derrama salvación para todo aquel que se arrepiente, ¿ok? Se cierra ese paréntesis de la gracia con el rapto, arrebatamiento de la iglesia, y como quedó una semanita pendiente, según Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana, esa última semana, no son semanas de días, son semanas de años, por la palabra hebrea Shabuá o Shabúa, son semanas de años, no semanas de días. Entonces, esa última semana el Señor la guardó en el bolsillo, la detuvo ahí el tiempo, ¿no es cierto?, cuando se cumplieron las 69 semanas, Dios detuvo el tiempo cuando Jesucristo vino aquí a instaurar la gracia, ya el perdón inmerecido que el hombre no merecía, pero si pone la fe en Jesucristo, en su sangre bendita, sin mancha y sin pecado, Dios lo perdona, lo limpia con esa sangre del Señor. Hermano Hugo, bendiciones, bienvenido. Amén, mi hermano, igual. Amén, un lindo joven ahí que tenemos también, bienvenido el hermano Hugo, un jovencito ahí, 17, 18 años, muy bien, bienvenido. Entonces, ¿no es cierto? El Señor detuvo el tiempo ahí e insertó la gracia con Jesucristo, ¿ya? Una vez, ¿no es cierto?, que termine ese paréntesis de la gracia con el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Comienza de nuevo a tratar el Señor, porque esas 70 semanas son para Israel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, Israel, y para tu santa ciudad, Jerusalén. Entonces, las 70 semanas son para Israel y no para la iglesia. Entonces, esa semanita que el Señor quedó pendiente ahí, el Señor la extrapoló, la sacó en el tiempo y la va a colocar en un tiempo futuro. Y por eso el libro de Daniel habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempos 2 años, tendríamos 2 más 1, 3, y medio tiempo, 3 años y medio. Entonces, en el capítulo 11, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis, estamos viendo que estos dos testigos van a profetizar la primera mitad, los primeros 3 años y medio, no los últimos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque los últimos 3 años y medio, ¿no es cierto?, va a ser el gobierno total del anticristo aquí en la tierra. No se olvide que según Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Eso significa que este hombre va a morir, pero va a resucitar. Y cuando resucite, ¿no es cierto?, según Apocalipsis 11:6, dice, la bestia que sube del abismo, es decir, el anticristo, ya, este hombre, ¿no es cierto?, va a decir, yo volví de la muerte, por lo tanto, ¿no es cierto?, ahora yo soy Dios, me siento en el templo de Dios como Dios y me hago pasar por Dios. Y todo el mundo tiene que adorarme a mí. Eso de los últimos 3 años y medio para adelante, hasta la batalla de Armagedón. ¿Ya? Entonces, estos dos testigos no pueden estar ahí, pues no van a estar ahí en esa segunda mitad. Van a estar en la primera mitad. No sé si lo expliqué bien o si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahora sí se entiende bien. Gracias. Ya, Lolita, Mario, hermano Sonia, Claro, sí, ahora sí. hermano Hugo. Amén, ¿Ya? mi hermano, igual. Amén. Amén, Ya. hermano Rudy. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. A estos dos testigos se les compara con 2 olivos. A estos dos testigos se les compara con 2 olivos, ¿verdadero o falso? La respuesta está en el versículo 4. Abra tu Biblia, Apocalipsis capítulo 11, y en el versículo 4 está la respuesta. Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Lolita, Mario, Verdadera. Lolita, hermano.
Espera, Verdadera, dice son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie ¿Qué delante dice el de hermano Dios de Hugo? la tierra. ¿Verdadero? Entonces Falso. sería verdadero. Verdadero. Ya. Hermano Hugo, ¿qué ¿Verdadero? opina usted? ¿Verdadero? Ya, muy bien. Verdadero. Pues el versículo 4 lo dice. Estos testigos son los dos olivos Los dos olivos dice, y los y dos los candeleros. candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ves? Entonces yo le digo, abra su Biblia. Mire, yo la tengo abierta, ¿ves? Yo también la tengo abierta. ¿Ves? Abra su Biblia. Y ahí están todas las respuestas. Y las respuestas, las preguntas yo las saqué de ahí. Ahí mismo está la respuesta. En ninguna otra parte más. Ya, verdadero, claro que sí. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice, nadie puede hacerle frente y dañarlos. Pregunta número 8. Nadie puede hacerles frente y dañarlos. ¿Verdadero o falso? La respuesta está en el versículo 5. ¿Verdadero o falso? Nadie puede hacerle frente y hacerles daño. verdadero, Verdadero, verdadero. verdadero. No quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Dice. Y Verdadero. devora. Verdadero. Ya, ¿se dan cuenta? Yo hago las preguntas en forma cronológica, conforme va el desarrollo bíblico. Vamos en el versículo 5, ¿se fijan? La siguiente pregunta va a estar entre el 6 y el 7 y así. Ya, verdadero, muy bien, verdadero. Nadie puede hacerle frente, nadie puede dañar. Excepto después la bestia más adelante. Ah, claro, vamos ahí de a poquito, muy bien. Ya, muy bien, vamos bien, muy bien, hermano Hugo, verdadero. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Según el versículo 6, se puede afirmar que serán Moisés y Elías. Según el versículo 6, se puede afirmar que serán Moisés y Elías. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque aquí está diciendo algo parecido. ¿Ya? Parecido a lo dice? que ellos hicieron en el... Ah, muy bien. Lolita, Verdadero. ¿ya? Lolita, Mario. Falso. ¿Por qué falso? No, sí es verdadero. ¿Cuál es la pregunta? Porque dice que Bajar un punto alemán a Lolita. estos tienen poder para cerrar el cielo, dice. Que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlos en sangre y para herir la tierra con todas las plagas, cuantas veces ellos quisieran. Ya, ¿verdadero o falso? ¿Verdadera? Ya. Hermana Paulita y Mario también dice verdadero. Sí, verdadero. Amén, verdadero, porque tenían el poder de Moisés y Elías. Muy bien. Por este versículo 6, todos los teólogos coinciden que van a ser Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿no es cierto?, cuando el Señor lo mandó a sacar ahí el pueblo de Israel, hirió, ¿no es cierto?, con sangre el río Nilo, ¿no es cierto? No se olviden que los egipcios creían que el Nilo era un dios, que los sapos, los piojos, las pulgas, las ranas, todos eran dioses para ellos, y el Señor los castigó con todo eso, para enseñarles, ¿no es cierto?, que no eran dioses. ¿Se fijan? Y Elías, ¿no es cierto?, durante 3 años no hubo lluvia en Israel, una sequía tremenda, ¿ya? Entonces, a raíz de ese texto, dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los teólogos coinciden que son Moisés y Elías, pero no podemos ser dogmáticos ni taxativos. Otros postulan que pueden ser Enoc y Juan el Bautista. No sabemos. No se sabe, no está muy claro, pero sí, ¿no es cierto?, se entiende que la gran mayoría hay como un consenso en identificar estos dos olivos como Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque estos dos también son los grandes representantes de la nación de Israel. Yo había escuchado en Pilín, o la predicación, claro, había escuchado, sí, que no era el testigo. Claro, y también Juan el Bautista, etc. Pero Sí. ¿por qué? Porque resulta que, ¿no es cierto?, a la luz
a la luz de este relato, ¿no es cierto?, podemos ver que claramente podrían ser Moisés y Elías. No podemos ser dogmáticos. Tal como dice la hermana Loida, ¿no es cierto? Ahí, hay algunos que postulan que es Enoc y otros que es Moisés, o Enoc y Elías, cualquiera sea. Nosotros nos quedamos por el Mi papá versículo. decía que era Enoc, pues, Filipe, por eso yo me acuerdo. De mi papá decía que era Enoc. Claro, claro. Nosotros nos quedamos, ¿no es cierto?, por el versículo 6, que pueden ser Moisés y Elías. Pero eso no podemos ser dogmáticos ni taxativos, ¿ya? No podemos creernos así dueños de la verdad. Podemos estar equivocados también. Ya. Pregunta número 10. Pregunta número 10. La bestia que sube del abismo es el anticristo que logra vencerlos. Pregunta número 10. La bestia que sube del abismo es el anticristo que logra vencerlo a los dos profetas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, que dice. Cuando vayan a acabar con su testimonio, la vez que sube del abismo y hará guerra contra ellos. ¿Con quién? Con los dos testigos. Y los vencerá y los matará. Acuérdate que lo que dijo mi hermano, ¿verdadero o falso? los va a matar y después iban a resucitar. ¿Verdadera? Ya, Audita, Verdadero. ya, hola. Hermana Paulita. La bestia que sube del abismo. Sí. El anticristo. Ya. Va a hacer guerra así contra los dos testigos. Amén. Claro, falso. Hermana Paulita. Verdadero, sí. La bestia que sube del abismo es el anticristo, que logra vencerlo. Ya. Claro que sí, por respuesta, la respuesta está en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los primeros 3 años y medio, ya la bestia que sube el abismo, es decir, el anticristo, ya hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Muy simple, ¿ves? Verdadero. ¿Se da cuenta que las preguntas son facilitas? Muy facilitas. Pregunta número 11. ¿Por qué a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto? Pregunta número 11, que hay que responder. Vamos a hacer personalmente, de uno por uno, no de todos, porque no es verdadero y falso. ¿Por qué a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto? Vamos a empezar por la hermana Sonia. ¿Por qué a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto? Crucificado, dice. por sus cadáveres que están en las plazas, porque por toda su maldad que hacen en aquel tiempo, pues cuando matan ellos matan a los testigos. ¿Ya? Y los dejan en las plazas como por 3 días y medio, algo así. Ya. Muy bien. Muchas gracias, hermana Sonia. Hermana Paulita. ¿Por qué se le llama Sodoma y Egipto? En sentido espiritual. Por el sentido espiritual que estaba el pueblo de Jerusalén, por su inmoralidad y su mundalidad. Por eso. Ah, muy bien. Lolita, Mario, ¿ya uno? Lola, dile tú no. Pero dile que también ahí fue crucificado. Jesucristo. A ver, ¿por qué en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto a Jerusalén? Porque fue crucificado nuestro Señor Jesucristo ahí. Así como dijeron las hermanas anteriores, había muchas cosas inmundas, pero la palabra de Dios dice ahí sí, ahí sí. que también nuestro Señor fue crucificado. Pero esa no es la respuesta, no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto? No precisamente porque fue crucificado Jesucristo, sino por la condición moral. Claro, las condiciones estaban
su pecado. Estaba mucha maldad, muchas cosas malas, porque Sodoma y Gomorra era una ciudad pagana, mala, perversa, hacían muchas cosas inmundas y acá también se lo mismo. Oh, llegó la hermana Angélica Gutiérrez, hermana de la hermana Paulita también. Ya, bienvenida hermana Angélica, bendiciones. Gracias, hermano Rudy. Dios le bendiga. Bendiciones a cada uno. Muy bien, hermana Angélica, bienvenida. Ya. Uldita, ¿por qué se le llama Jerusalén en sentido espiritual Sodoma y Egipto? A ver, ¿cuál es tu opinión? Por los cadáveres que van a ver en las plazas y por su pecado, porque eran idólatras, tenían dioses, tenían todo tipo de inmundicia. Ah, muy bien, muy bien. Hermano Hugo, ¿por qué en sentido espiritual, a ver, aquí a Jerusalén se le dice Sodoma y Egipto? ¿Cuál es su opinión? Porque en Egipto y en Sodoma ya está. ¿Se escucha bien? Ya, muy bien, pero algo alcanzamos a captar ahí, muy bien. Hermana Angélica. Señor, ¿ya se me escuchó? Sí, si algo se alcanzó a escuchar, hermano, no hay problema. Bendiciones, muy bien, muchas gracias, hermano Hugo. Hermana Angélica, a ver, ¿por qué cree usted que a Jerusalén, en sentido espiritual, se le compara con Sodoma y con Egipto? ¿Cuál es su opinión? Hermano Rudy, no estuve en el estudio y realmente no estoy desconectada totalmente. Recién vengo a abrir mi Biblia y a conectarme, hermano Rudy. Muy bien, no hay problema, hermana querida, no hay problema. Ya, a ver, aquí, ¿no es cierto? Podríamos, el día viernes, cuando hicimos el estudio bíblico, no se olvide que todos los viernes hacemos el estudio bíblico. Y el día miércoles, ya, y el día miércoles hacemos las preguntas, como hoy. Entonces, el día viernes dijimos que Juan, ¿no es cierto?, ahí identifica claramente, ¿no es cierto?, dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Una hermana me dijo por ahí en Estados Unidos. Yo le dije, ¿qué? ¿Dónde fue crucificado Jesucristo en Estados Unidos? Otra me dijo, no sé, en Europa, otra me dijo en África. Y yo dije, no, pues hermano, ¿dónde fue crucificado Jesucristo? En Jerusalén, pues. Bueno, Estados Unidos no existían hace 2000 años atrás. Ya, entonces Juan ahí, ¿no es cierto?, dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. No dice Jerusalén, textualmente. Ya, el versículo 8, no dice Jerusalén, pero dice solamente donde nuestro Señor fue crucificado. Pregunta, ¿dónde fue crucificado Jesucristo? En Jerusalén, pues. Entonces a Jerusalén se le comparan Sodoma y Egipto, ¿por qué? Por la calidad moral. Porque moralmente, lamentablemente, Israel es el pueblo escogido de Dios, sí. Jerusalén es la capital de Israel, sí. Dios ama a su pueblo Israel, sí. Dios bendice a su amado pueblo Israel, sí. Todo sí. Pero el pecado, Dios lo va a juzgar igual. ¿Entiende? El pecado de Israel. ¿Cuál es el pecado? En este aspecto, lo que habla aquí, Sodoma, que tiene que ver con toda la inmoralidad, la suciedad, la cochinada, lo que estamos viendo hoy en día en todo el mundo, también acá en Chile. La inmoralidad, que hombres con hombres se quieren casar, mujeres con mujeres se quieren casar, o la mujer se quiere casar con un caballo, el hombre se quiere casar con una perra, toda esa asquerosidad, pues. Eso está en todo el mundo, ese espíritu sucio se ha soltado en todo el mundo, pero se va a acrecentar en tiempos de la gran tribulación, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y Egipto por la idolatría, por la hechicería, el paganismo, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto?, que espiritualmente se compara Jerusalén con Sodoma y con Egipto. Toda la inmundicia y toda la basura que hay. Muy bien su respuesta, muy bien. Ya. Pregunta número 12. Pregunta número 12. ¿Por medio de qué todo el mundo podrá ver los cadáveres de estos dos hombres de Dios? Pregunta número 12. ¿Por medio de qué todo el mundo podrá ver los cadáveres de estos dos hombres de Dios? No es verdadero y falso, sino que tiene que decir por medio de qué. Por medio de mensajes de textos. Por el WhatsApp. Por el WhatsApp. Ya, pero
¿Cómo manda usted los mensajes TikTok? ¿Con una olla o con un...? Con la tecnología, por medio de la tecnología, Internet. probablemente Celular. Pero, ¿qué Ya, ocupa de la tecnología? Po? la tecnología, los celulares, la televisión, a lo mejor por ahí va a empezar Ya. a hacer El Muy internet. bien. Pero Vamos de a uno. hermano, Vamos de a uno. Hermana Sonia, ¿cuál es tu respuesta? ¿cómo era la pregunta? Ya, ¿Por es medio que, de qué? ¿Ya? ¿Por ya. medio de qué elemento, qué aparatito? Todo el mundo podrá ver los cadáveres de estos dos hombres de Dios. Por el medio de celulares, televisión, por Ya, muy bien, todo tipo muy de bien. medios. Señor. Ah, muy bien. Hermana Paulita, ¿cuál es su respuesta? ¿Por medio de qué? Todo el mundo lo Bueno, puede ver. en la Biblia no estaba leyendo y no sale, pero yo me imagino que igual por la tecnología, es decir, todo el mundo tiene televisión, celulares. Yo pienso que por Muy eso, bien, por los satélites, por todo eso. muy bien. Uldita, ¿cuál es tu respuesta? ¿Por medio de qué? A ver. Por medio de la tecnología, por el internet, por Google, WhatsApp, por todo lo que la tecnología encierra. Ya, muy Todo bien, lo que pero ¿qué aparatito? Po? el celular. Ya, muy bien. Hermano Hugo, ¿qué opina usted? ¿Por medio de qué? A ver, todo el mundo va a ver los cadáveres de estos hombres ahí en Jerusalén. ¿Cuál es su opinión? Hermano Hugo, Con la televisión, con los celulares. ya, muy bien. ¿Qué me queda, Lolita, Mario? No, yo ya contesté, por hermano. Ya no te dije que iba a ser por medio de los celulares, mensajes de texto, el internet, Mario. la televisión. Mario dice lo mismo. Ah, ya, Mario, no lo escuché. Ya, Mario. ¿qué me queda? Ya. Mario tiene secretaria. Sí. No, Ya, hermano, sí, lo mismo. Angélica, Es ¿qué que opina usted? hermano, es que yo le doy las indicaciones a Lola, pues. Ya, Ah, ya, ah, Muy bien, ya no ¿a capo, capo. dónde? Tiene que responder él. Lo ideal es que responda cada uno. Bueno, Ya. hermana Angélica, ¿cuál es su respuesta? Concuerdo con los hermanos. Creo que a través de la tecnología, en este caso de los celulares, estaremos informándonos de todo lo que pase, porque ahora uno ve algo pasa y todo lo saben todo el mundo a través de la tecnología. Muy Entonces, bien, a través de la tecnología, pero específicamente el aparatito, ¿no es cierto? Que en este momento ustedes me están viendo aquí, yo estoy con un celular, a celular. través de la Amén. televisión y de un celular, claro que sí. Entonces alguien, por ejemplo, pasa algo allá en Estados Unidos, o en Alemania, en Medio Oriente, en China, cualquiera, suben un video a la red y eso sale inmediatamente a todo el mundo. Entonces, si alguien va con el celular, van a estar los cadáveres ahí, ¿no es cierto?, expuestos, van a sacarle fotos, videos, qué sé yo, y eso se va a subir a la red de internet y en todas partes inmediatamente van a saber que esos dos testigos van a morir, que la bestia que sube el abismo, el anticristo, los mató. Es decir, por medio de la tecnología, específicamente, ¿qué cosa? El celular, la televisión, etc. Eso es. Estas preguntas que las hago así, hermanos queridos, ya no de verdadero y falso, es para que ustedes piensen más o menos y adaptemos lo que se escribió este libro Apocalipsis hace 2000 años atrás, ¿no es cierto? Cómo estamos viendo las cosas que se están cumpliendo ahora y toda la tecnología que hay, por lo cual se va a cumplir, ¿no es cierto?, toda la palabra de Dios, ya para que también pensemos un poquito. Muy bien. Pregunta número 13. Los moradores de la tierra muestran su odio contra Dios al dejar sin sepultura a los dos testigos. Pregunta número 13. Los moradores de la tierra muestran su odio contra Dios al dejar sin sepultura a los dos testigos, ¿verdadero o falso? Verdadero, hermano Rudy. Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Mano, ¿ya? Mana Paulita. Verdadero. Ah, muy bien.
¿Quién falta, hermana Paulita? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, pues. Imagínense que un cadáver de 3 días y medio, ¿cómo va a estar todo podrido? Po? Lleno de gusanos, qué asco, qué inmoralidad, qué cochinada. Pero, ¿no es cierto? Los moradores de la tierra, ¿no es cierto?, no van a querer que los sepulten, sino que los van a dejar ahí, ¿no es cierto?, en Jerusalén, expuestos, ¿no es cierto?, a la descomposición, cómo se les pudre la carne, qué asco, guácala, una cuestión antigénica horrible. ¿Ya? Entonces, ya los moradores de la tierra, en su odio contra Dios, no permiten que estos dos profetas de Dios, ¿no es cierto?, sean sepultados, digamos, como se llama cristiana sepultura, no, sino que los van a dejar ahí nomás, cosas que se vayan descomponiendo ahí en forma terrible, y es una morbosidad, una cochinada, una suciedad horrible. ¿Ya? Muy bien. Verdadero. Pregunta número 14. ¿Se enviarán regalos? Otra interpretación dice que se enviarán mensajes de texto. Pregunta número 14. ¿Se enviarán regalos? Otra interpretación dice se enviarán mensajes de texto. ¿Verdadero o falso? A ver, porque dice que se enviarán regalos, dice, unos a otros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, dice, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Verdadero. Verdadero. Ya, hermana Sonia. Verdadero. Ya, hermana Paulita, hermano Hugo. Oye, ¿dónde están en el 12? Sí, 11, 10. Verdadero. Ya. Verdadera. Verdadero. ¿Falta, hermana Paulita? ¿Cuál es la pregunta? Pregunta número 14. ¿Se enviarán regalos? Otra interpretación dice, se enviarán mensajes de texto. ¿Lo dijo en delante el hermano Sol? Ya. Puede ser que sea eso, algunos le pueden dar esa interpretación, pero no es seguro tampoco. Ya. Pero yo digo que algunos intérpretes pueden decir eso, verdadero. Ya, muy bien. Dice regalo, dice acá. Ya. Regalo. El día viernes, yo les expliqué, ¿no es cierto?, les compartí que nuestra Reina Valera dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 9, vamos al versículo 10. Y los moradores de la tierra, no se olvide, los moradores de la tierra no son la iglesia, son los perversos, malos, degenerados y sucios, los que quieren Sodoma y Egipto, esos son los moradores de la tierra. ¿Ya? Dice, se enviarán, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Eso es lo que dice nuestra Reina Valera. Pero yo le expliqué el día viernes, por eso es muy importante que los días viernes participen de los estudios bíblicos. Yo le expliqué, ¿no es cierto?, que un judío mesiánico en Israel le dijo a David Diamond, un hermano también que es judío mesiánico, pero él es boliviano, ya David Diamond, le dijo, mira David, la traducción de la Reina Valera 1960 dice, se enviarán regalos, pero haciendo un exégesis de este versículo, en hebreo dice, se enviarán mensajes de texto. Eso es un rabino judío en Israel. Entonces, eso se los compartía. Entonces, por eso le decía la pregunta, se enviarán regalos. Otra interpretación dice, se enviarán mensajes de texto verdadero. Porque le vuelvo a decir, un rabino judío en Israel hizo un exégesis. Hacer un exégesis es sacar ese texto y analizarlo. Pero él no lo hizo del griego, lo hizo del hebreo. Y llegó a la conclusión de que no es que se vayan a enviar regalos, se van a enviar mensajes de texto. Amén. Amén. Oiga la hermana Sonia lo que dijo delante. Los mensajes de texto. Ya. Pregunta número 15. Después de una semana, Dios resucita a sus 2 testigos y sobre sus enemigos cae gran temor. Pregunta número 15. Después de una semana, Dios resucita a sus 2 testigos y sobre sus enemigos cae gran temor. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Falso. Falso. Son 3 días, ¿no? Son 3 días falsos. Sí, Ah, falso. 3 días y medio. ¿Verdadero? Yo es que Falso. son 3 días y medio. Me equivoqué. Son Falso. 3 días, dice. A Son 3 ver, días y medio. dice, A ver, ¿cómo es la pregunta? la pregunta dice, después de una semana, Dios resucita a sus 2 testigos y sobre sus enemigos cae gran temor. Después de una semana. Dice el No. versículo 9, y los pueblos, tribus, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio. Sí, 3 días y medio. Entonces, la pregunta dice, después de una semana, Dios resucita a sus 2 testigos y sobre sus enemigos cae gran temor. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Falso. Ya, yo coloco a veces estas trampitas para que usted lea la Biblia. Ay, pero si acá dice, ¿qué está diciendo? Por eso, para que vaya leyendo el relato, para que Uno vaya se leyendo el confunde. relato bíblico. Es ¿Ya? que no, Para yo que me vaya confundí. leyendo y vaya, como el Espíritu Santo de Dios va abriendo su entendimiento a leer la Biblia, nada más que eso. Si yo no puedo enseñarles, por así decirlo a usted, es el Espíritu Santo el que va abriendo su entendimiento, no yo. Porque el Espíritu Santo es como que una semana es aquí de 3 años y medio, y eso le va enseñando a usted, ¿no es cierto? El Espíritu Santo va abriendo su entendimiento y usted va a ir leyendo la Biblia con más detenimiento. No sé si me entienden. Amén. Amén. Tipo, Ya. que aquí la Biblia lo está diciendo. Muy Lo bien. bueno que ahora no nos vamos a olvidar que son 3 años, o sea, son 3 días y medio. 3 días. 3 días y claro, medio, una semana. no una semana. No una semana. No, una No, semana, esa- no, porque para 3 días. esas Yo sabía que trampitas, era una semana, pero me equivoqué. claro, esas pequeñas trampitas yo las coloco para que usted lea la Biblia, nada más que eso. Ya. Pregunta número 16. Jesucristo los llama y suben al cielo en una nube y sus enemigos los ven. Pregunta 16, ¿verdadero o falso? Jesucristo Verdadero. los llama y suben al cielo en una nube y sus enemigos los ven. ¿Verdadero o falso? Esa sí que es verdadera, hermano. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Verdadera. Está leyendo Hermana acá lo que Paulita, dice. Porque Verdadero. Que oyeron una Amén. voz que les decía. ya, ahí volvió el hermano Hugo. Ahí volvió el cielo. hermano Hugo. Gracias, hermano Hugo. Amigo, Hermano su Hugo, enemigo, pregunta. Hermano Hugo, Jesucristo los llama y suben al cielo en una nube y sus enemigos los ven. ¿Verdadero o falso, hermano Hugo? verdadero. La respuesta está en el versículo 11. Apocalipsis 11:11. No, 11, No, en 12, el 12. 12, En el 12. 11, 12. 11, 12. Ah, ya. Disculpe, el 12, 12. 12. Ya, muy Mira, bien, Paul, muy bien. 38. Excelente. Hermano Hugo, ¿verdadero o falso? 12. Hermano Hugo, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Se les fue el ¿Sí? internet. ¿Verdadero o falso? ¿Qué cosa, mi hermano? No pude escuchar. La pregunta número 16 dice, Jesucristo los llama y suben al cielo en una nube y sus enemigos los ven. ¿Verdadero o falso? Todos dijeron que era verdadero. ¿Qué opina usted? La respuesta está en el versículo Sí, 12. verdadero. Ya, verdadero, claro que sí. Pues el 12 dice, y oyeron una voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Verdadero? Muy facilito, ¿eh? Muy facilita las preguntas. Ya, pregunta número 17. Ya nos quedan 3 nomás y con esta terminamos. En esta oportunidad es la única vez que los moradores de la tierra dan gloria a Dios en todo el libro de Apocalipsis. Pregunta número 17. En esta oportunidad es la única vez que los moradores de la tierra dan gloria a Dios en todo el libro de Apocalipsis. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Verdadero. Ya, ¿qué dice la hermana Paulita, la hermana Sonia?
Hermana Angélica, hermano Hugo, Verdadero. ya, Verdadero, hermano. muy ¿Verdadero? bien. Ya, verdadero. Dijimos, ¿no es cierto?, que la hermana Sonia dio su respuesta. Disculpe, hermano Pero Rudy, si- que justo yo con mi esposo a hablarme. Ah, Quedé porque fue perdida. la única vez que hermana, la Biblia decía que dieron, la única, porque nunca más dan, ¿cómo se llama? Dan gloria a Dios. Con gloria a Dios, pero no se arrepienten. pregunta 17, hermana Sonia, ¿me escucha bien? Hermana Amén. Sonia, ya dice, en esta oportunidad es la única vez que los moradores de la tierra dan gloria a Dios en todo el libro de Apocalipsis, ¿verdadero o falso? En esta oportunidad, la única vez que los moradores. Sí, verdadero, porque Ya. ahí reconocen que ¿Ya? Es la única oportunidad, ¿no es cierto?, en que los hombres dicen, dan gloria a Dios, no que se arrepienten. dan gloria a Dios, sí. Porque aquí Ahí en la la Biblia diferencia. es igual. Yo les decía en el estudio bíblico, ¿no es cierto?, y aquí en el repaso que le hacíamos a la hermana Paulita Gutiérrez, que es la única oportunidad que los hombres dan gloria a Dios, pero la gloria a Dios se la puede dar cualquiera, pues hasta Satanás está obligado a darle la gloria a Dios. El arrepentimiento es otra cosa, es cambiar de conducta, se fija con respecto al pecado, cambiar de mentalidad. Metanoia, el griego metanoia, cambio de mente con respecto al pecado. Eso es arrepentimiento, pero aquí no se arrepienten, dice que dan gloria a Dios nomás. Ya, por lo tanto, Correcto. verdadero. Verdadero. Pregunta número 18. El tercer ay es la séptima trompeta. Pregunta número 18. El tercer ay es la séptima trompeta. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Qué es falso? El tercer ay es la séptima trompeta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Bueno, Hugo dice verdadero. Verdadero, hermano Rudy, porque Razón. aquí dice, Espera, ¿eh? Sí, por eso decía yo, ay, tiene verdadera. la séptima El trompeta. tercer ahí vendrá presto. El tercer ahí vendrá presto. ¿Y qué El dice? tercer ahí. ¿Cuál era la Angélica, hermana pregunta? Paulita, El segundo ahí es pasado. Porque hay como una Yo pausa pienso que entre es verdadero. El tercer ay. ya. Gordita, ¿verdadero o falso? ¿Cómo? No te escucho. Espera. Verdadero, pienso yo, hermano Rudy. Ah, Pero deja el tercer aire es la séptima trompeta, ¿verdadero o falso? Lolita, ¿verdadero o falso? Mario dice que es falso y yo digo que eso es verdadero. Yo digo que es Sí, verdadero, Mario dice verdadero. que es falso porque ahí dice que hay un hay, el hay, pero habla, El segundo ahí es pasado. el segundo hay, pero háblale tú. No digo que es falso. Ya. Todos dijeron verdadero menos el hermano Mario. Ya, el hermano Mario está equivocado. ¿Por qué? Me voy a acostar, el primer ay- me voy a acostar. el primer ay es la quinta trompeta. El segundo ay es la sexta trompeta. El tercer ay es la séptima trompeta. A ver, Primer ¿qué ay, decías tú? quinta trompeta. ¿Y Segundo tú? ay, sexta Pero acá trompeta. ¿Qué Y dice? tercer ay, la séptima el trompeta. segundo, hay, Sí. claro, hay paso de que la tercera trompeta. Dice, Sí, no. el segundo ay pasó. Ya, Aquí, amén. el tercer ay viene pronto. ¿Y cuál es el tercer ay? Bien. Aquí la séptima trompeta. Pero si eso es lo que está diciendo vos, Mario. Verdadero. Verdadero. Ah, pero esa es la pregunta, esa es la otra pregunta. ¿Sí? Muy bueno, igual estás contestando tú la otra.
Bien, manual, ya. Ya, vamos, sigamos. Quedan 2 preguntas. Pregunta número 19. Cuando suena la 7ª trompeta, se hace una proclamación y se produce una adoración total en el cielo. Pregunta número 19. Cuando suena la 7ª trompeta, se hace una proclamación y se produce una adoración total en el cielo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahora sí que es verdadero. Verdadero. ¿Ah? Verdadero. Verdadera. Yo igual digo verdadera. Dice el ¿Ah? séptimo con la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Que Ya, decían, hermano Hugo, los hermana reinos del Paulita. mundo han venido a ser Señor y de Cristo. Y Ah, el hermana reino Paulita. Verdadero. Porque sí, Ya, parece. Verdadero. verdadero. Ya, ¿por Sí, qué? pues, El tercer hay o la 7ª trompeta, ¿no es cierto? Hay una proclamación donde, ¿para qué lo molesto? Lo leyó Lolita el día viernes, ¿ya? El amén. 7º ángel tocó la trompeta y hubo en el cielo alabanza, gloria a Dios, aleluya, bla, 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 bla. Toda una proclamación de victoria. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, de decir del Padre Celestial y de Jesucristo, del Mesías, de Jesucristo, etcétera. Y Él reinará por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los ángeles, y toda una adoración que se da. Pero es una proclamación porque todavía Jesucristo no viene en su segunda venida. Faltan todavía, ¿no es cierto?, los elementos intercalados que seguimos en el capítulo 12, 13, 14, 15, en el 16 recién, se derraman las copas de la ira. En el capítulo 16, las últimas, la tercera serie de juicios, las copas de la ira. ¿Ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, el Señor se reserva un juicio para Babilonia, que eso lo estamos viendo en la radio de aliento. El capítulo 17 habla de un sistema religioso y el capítulo 18 de una ciudad llamada Babilonia. Capítulo 17, un sistema religioso, perverso, pagano, sucio, llamado Babilonia, y en el capítulo 18, la condenación de una ciudad llamada Babilonia. Y recién en el 19, del versículo 11 al 21, ahí recién se produce la segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra. Ya. Y por último, pregunta número 20. El arca del pacto se ve en la Jerusalén terrenal. El arca del pacto se ve en la Jerusalén terrenal. ¿Verdadero o falso? Lea Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. ¿Qué dice? Falso. Y el templo de Dios fue abierto, dice en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, verdadera. Dice, pregunta número 20. El arca del pacto se ve en la Jerusalén terrenal. ¿Verdadero o falso? Verdadera, Falso. verdadera. Falso. Bueno, ¿cómo es la cuestión? Falso. ¿Verdadera? Falso. Que se ve en el, Porque en el cielo no se ve aquí en la tierra. Claro. Sí. Dice, en el y el cielo templo de Dios fue abierto en el Amén. cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, dice, no se veía en el... Y hubo No, relámpago. o sea, no veía. No. pero en el cielo. Se ve en el cielo. En el cielo Dice- se ve Templo celestial. Y el templo de Dios fue abierto. Lea bien. Y el templo de Dios fue abierto. ¿Dónde está el templo de Dios en este momento? ¿En el cielo o en la tierra? en la tierra. En Ahí el se No, parte en cielo. el cielo. En la En tierra el no cielo. son los... En el cielo está el templo de Dios. Puta, Lolita, ¿cómo va a estar el templo de Dios aquí en la tierra? ¿No? Pero En el cielo. bueno, y nos vamos a la iglesia, ¿es el templo de Dios? No, aquí vamos a se está hablando de la no. iglesia. No, está hablando No. del templo de Dios, que está en el cielo. Que te vaya a contar nomás la Lolita porque se cansa. Tuvo mucho trabajo la No Lolita. está en templo hecho de mano de hombre.
Ah, no Claro, es de ese, no es de ese templo. espiritualmente, a ver, escuchen, espiritualmente, el templo somos nosotros, pero aquí no está hablando de un templo espiritual, Lolita, está hablando del templo de Dios. ¿Y dónde está el templo de Dios en este momento? Arriba, en el tercer cielo. Por eso Claro. dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, Lolita. Ya. Entonces, Aleluya. pregunta número 20, ¿verdadero o falso? El arca del pacto se ve en la Jerusalén terrenal. Lolita, es Falsa. falso, pues falso. Muy bien, Bravo. hermano Hugo, Lolita, hermana Angélica, hermana Sonia, hermana Pamelita, Mario, Lolita. Falso. Por eso les digo, yo le hago estas pequeñas trampitas para que usted primero lea bien y piense que abra su entendimiento, pues. ¿Se fija? Porque la pregunta decía, el arca del pacto se ve en la Jerusalén terrenal. ¿Cómo se va a ver en la Jerusalén terrenal? Si aquí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Imposible que sea la Jerusalén terrenal de acá en la tierra. Amén. Amén. Ya. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todavía no vemos los 24 ancianos, ¿verdad? Ya los vemos, por Lolita, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Ya, con respecto al capítulo 11, todo lo que vimos del capítulo 11, o las preguntas mismas, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. A mí me quedó claro, hermano Rudy. ¿Quién habló, la hermana Sonia? Sí. Sí, súper claro Ya, todo. Ojalá que ya, se me quede por más tiempo. pero no se olviden que esto está siendo grabado. Después se sube ahí al canal de YouTube de Tiempo del Fin. Hermano Hugo, ¿no es cierto? Puede ir repasando, igual la hermana Paulita y la hermana Sonia, pueden meterse ahí al canal de YouTube, ¿no es cierto?, que tenemos, se llama Los Tiempos del Fin, y ahí pueden ir repasando de forma cronológica todos los estudios bíblicos. Sí. Ya empezamos, ¿no es cierto?, con los tiempos del fin, 1, 2, 3, 4, ahí está la prueba de los tiempos del fin, después la línea cronológica, la prueba de la línea cronológica, después empezamos en el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora vamos en el 11. Ahí usted puede volver a verlos, sin ningún problema, y ahí repasa, ¿no es cierto?, el estudio que hicimos. Lo que hacemos acá en este momento queda grabado, y Barbarita, ¿no es cierto?, la hija de la hermana Gisela, la sube ahí a la plataforma de YouTube, al canal Los Tiempos del Fin, y aproveche suscribirse. Todos deberíamos estar suscritos ahí al canal, que es de nosotros, de ustedes y mí, todo, tanto mío como de ustedes, el canal. Ya. No se olviden, ¿no es cierto?, que el día viernes tenemos el estudio bíblico para que vaya leyendo, lea el capítulo 12. Lea el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Lea el capítulo 12. Ya de aquí al viernes, lea 1, 2, 3, 4 veces, las veces que usted quiera. Puede tomar algún apunte para alguna pregunta en un cuaderno, ¿no es cierto?, en una agenda, lo que sea. Todo lo que le llame la atención, y ese día que hagamos el estudio bíblico, ahí podemos, ¿no es cierto?, sacar las preguntas sin ningún problema. No sé si alguno, Hugo, hermana Angélica, Lolita, Mario, Uldita, hermana Sonia, hermana Paulita. ¿Alguna pregunta, consulta? No, hermano Rudy, yo lo que alcancé es todo claro, pero voy a ver el estudio porque yo no estuve, entonces no lo voy a ver porque no lo estudié, entonces para poder tenerlo completo, porque alcancé desde que anoté, desde que llegué. Sí, Pero ahí en el todo canal. claro lo que estudié. Amén, ahí está en el canal de YouTube, están los videos. Vean todo lo que quieran, pasen todo lo que quieran. Descárguenlo a su computador, a su tablet, al celular, todo lo que quieran. Ahí están todos los videos, todos los estudios bíblicos que hemos hecho. Del libro Apocalipsis, Amén. me refiero. Amén, Hermana hermano Rudy. Paulita, ¿alguna pregunta? Hermana Sonia, Uldita, Loida, Mario, hermano Hugo, ¿nada? No, nada. Todo claro, No, hermano Rudy, está todo claro. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a pedirle No, entonces
muy bien. Vamos a pedirle a nuestra amada hermana Angélica, de Dalcahue, Chiloé, ahí relativamente cerca de donde está Loida con Mario en Quellón, que le dé gracias al Señor por el estudio bíblico. No se olvide, yo trato de hacerlo lo más didáctico posible para que todos entendamos, para que abramos la Biblia, para que vayamos leyendo, ¿no es cierto? Y vayamos viendo que el libro de Apocalipsis no es el cuco, no es el miedo. Obviamente tenemos que, yo leo comentarios de allá, de acá, veo videos, todo de cosas, y a ustedes les traigo un resumen nomás, lo más resumido, como una papilla para la guagua, ¿no es cierto? Y de eso a usted le sirve de base para entender en términos generales. Pero ya, si usted quiere empezar a estudiar más profundamente, claro que sí, ningún problema, pero ya tiene una idea general de qué se trata el libro Apocalipsis y el capítulo en cuestión. Hermana Angélica, por favor, nos llevan una oración dándole gracias a Dios por el estudio bíblico. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, vamos a su presencia, Señor, porque reconocemos que usted es Dios, santo, sublime, fiel y verdadero. Le damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos ha prestado, porque su misericordia ha sido junto a nosotros, Señor, nos ha permitido estar aprendiendo de su palabra, Señor, que siempre nuestro entendimiento, Señor amado, espiritual sea abierto para poder comprender, Señor, su palabra, su escritura, Dios mío. Bendiga a cada uno de los hermanos que pudo congregarse en esta tarde a través de estos medios, Señor, que, Dios mío, que su palabra permanezca en nuestros corazones, Señor, donde usted pueda siempre estar habitando, Dios del cielo. Bendiga de igual manera a mi hermano Rudy, Señor, que tiene la buena voluntad, Dios mío, de poder enseñarnos lo que Él en su misericordia, usted, Dios mío, le ha revelado. Gracias, Cristo amado, gracias por su palabra, gracias por todas sus bendiciones. Dios mío, ayúdenos cada día, ayúdenos para poder ser fiel a usted, para seguir adelante, aún en las luchas, aún en las dificultades, aún en los procesos que cada uno estemos pasando, Señor, que su mirada de misericordia siga junto a nosotros, Dios del cielo. Le agradecemos por todo lo que nos presta, porque sabemos que todo viene de lo alto, que todo es prestado y que nada, nada, nada nos pertenece, Señor. Y le damos gracias, Dios del cielo, y clamamos tu bendición de lo alto para ser despedidos, Señor, de este estudio, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Dios bendiga al hermano Hugo, la hermana Angélica, Oldita, la hermana Paulita, la hermana Sonia, Lore, Mario. Un abrazo el viernes, no se olviden, a las 20:30 horas comienzo a marcar. Amén. 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 Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. Chaito.